Hola, buenos días y buenas tardes a las personas que se van uniendo de acuerdo al país o el lugar donde estemos. Sé que podemos estar en diferente hora del día y bueno, pues muchas gracias por darse la oportunidad y el tiempito de coincidir el día de hoy y darnos este espacio para platicar con Andrés Buchiazo. Les voy a compartir que no quisiera quitar mucho tiempo en este rollo de la presentación porque vi en los registros, bueno, todo lo que desean saber, las preguntas que tienen por acá y lo que más deseo es que podamos optimizar el tiempo con Andrés. Así que voy a presentarlo de forma breve para que podamos aprovechar el tiempo con él y preguntarle todas esas inquietudes que tenemos acerca de la psicología adleriana. Y bueno, les presento, hoy nos acompaña Andrés Buchiazo, él es psicólogo clínico, director académico del Centro de Estudios Adlerianos IAP Uruguay. Entonces, pues bienvenido Andrés, gracias por darte el espacio de estar con nosotros, de platicarnos acerca de la psicología adleriana y bueno, todo lo que conlleva tal vez en esta hora y media que nos pueda alcanzar para compartir contigo. Así que bienvenido, el espacio es todo tuyo y pues de las personas que estamos acá para compartir. Adelante. Bueno, Moni, muchas gracias por de vuelta decirte la invitación, esta que me estás dando para compartir lo que hemos hecho acá en Uruguay con todo México. Así que es fantástico. La idea es no robarle demasiado tiempo con la presentación tampoco, pero sí me gustaría saber eh, tal vez algunas preguntas sobre qué conocen de Adler. No muy largo, pero sí me gustaría saber qué constructos conocen claves de la psicología individual de Alfred Adler. No sé, por ahí yo puedo arrancar primero presentándome quién soy, qué he hecho. Yo estoy ahora en Montevideo, Uruguay, vivo acá en Montevideo, pero yo nací en el interior del país, que es en Fraiventos, pero ya hace un buen tiempo, hace más de 16 años que estoy acá radicado en Montevideo. Primero que nada, mi fuerte soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad de la República, pero también me formé en el modelo adleriano ya por allá por el 2007 con el profesor Jair Hassan, Mijael Titze, y desde el 2007 quedé vinculado con el Centro de Estudios Adlerianos y con todo el movimiento adleriano en el mundo. Bueno, qué contarles ahora que me toca ser el director académico del Centro de Estudios Adlerianos, ser el Liaison Officer con el Centro de Estudios Adlerianos y con YAIP, que YAIP es nuestro paraguas internacional, que están integrados 23 países, que somos la única asociación científica en Sudamérica de estar en YAIP, que se organizan cada 3 años congresos. Así que les invito también a conocer la página y a conocer el movimiento adleriano, que bueno, como este año por motivos de pandemia no pudimos hacer el congreso en Ucrania. Así que quedó para el año que viene y espero verlos a todos ahí en el Congreso de Ucrania en el 2021. Pero bueno, desde el 2007 comencé a hacer psicoterapia, o sea, a formarme en el modelo adleriano, en el Centro de Estudios Adlerianos. Después, cuando me recibí de psicólogo clínico en el 2010, comencé a hacer un doctorado en la Universidad de Palermo, un doctorado en psicología sobre psicología positiva, es decir, necesitaba darle más herramientas a mi formación, pero sobre todo más herramientas basadas en la evidencia. Por eso decimos que las personas que se forman con nosotros se llama psicología adleriana comparada. ¿Por qué es comparada? Bueno, porque si bien se da el modelo adleriano, se da comparado con otras teorías y técnicas, no solamente históricas, sino actuales, como todas las derivadas de las neurociencias y las técnicas bien modernas o posmodernas, por decirlo de alguna manera. Pero no sé, Moni, si tienes alguna pregunta o algún constructo que te hayan dicho sobre qué conocen de Adler, como para basar la exposición, que no sea aburrida y que sea un poco más interactiva de sobre qué quieren que haga. Mira, Eh, pues bueno, ahora cuando las personas se registraron para entrar el día de hoy, tuvimos por ahí y recolectamos qué les gustaría en esta clase aprender o sobre qué les gustaría conversar. Entonces tuvimos por acá diferentes opiniones. Por ejemplo, tuvimos varias personas que apuntaban a hablar acerca de la lógica privada, del Ujú. sentido de pertenencia, del complejo de inferioridad y superioridad,
de acá lo tengo, ya lo estoy abriendo, de los principios de la psicología adleriana, de estas cosas en donde, bueno, prácticamente veo que todos tenemos esa curiosidad por saber más en el sentimiento de comunidad. Entonces, todas las preguntas regularmente, todos los aportes se enfocan en estos puntos que acabo de exponer. Así que si podríamos platicar acerca del sentido o sentimiento de pertenencia, tal vez podríamos empezar por ahí, ¿qué te parece? Bien, me encanta, que además es algo que hoy por hoy con la pandemia se hace cada vez más necesario, el hecho de incrementar el interés social o el sentimiento de comunidad. Que ahí ya encontramos una pequeña complejidad de, bueno, si es lo mismo sentimiento de comunidad o de interés social, que bueno, los teóricos adlerianos se han encargado de debatirlo, pero en definitiva el interés social tiene que ver con tal vez las teorías del aprendizaje, con algo más vinculado a lo cognitivo, y el sentimiento de luego tiene que ver con algo más de la raíz profunda, esto que la psicoterapia adleriana es una psicoterapia profunda. Y cuando digo profunda, me estoy refiriendo a que tenemos en cuenta todavía el inconsciente, es decir, que en parte las motivaciones humanas están de alguna manera relacionadas con motivaciones inconscientes, que a diferencia del modelo psicoanalítico, las motivaciones inconscientes no son sexuales, sino tienen que ver con esta necesidad de pertenecer a un grupo y, por qué no, también las relaciones de poder. Pero primero que nada, Adler fue un médico, y como Adler fue un médico psiquiatra que no logró obtener en aquel momento era la Escuela de Viena, había que tener como un doctorado, vendría a ser ahora, para dar clases en la Universidad de Viena, con el famoso libro El carácter neurótico. Yo acá traje varios libros para ir mostrándoles. Este es El carácter neurótico, que fue el libro que lo llamamos como el buque insignia de la psicología adleriana. ¿Por qué es el buque insignia de la psicología adleriana? Porque es cuando Adler, de alguna manera, decide distanciarse del psicoanalista Freud, por allá por el 1911. Que tiene bastantes anécdotas este libro, porque parece que cuando, bueno, no lo aceptan en la Universidad de Viena, la tesis adleriana, porque obviamente en ese momento era muy neurológico o biológico, y el ensayo de Adler era más filosófico o sociológico, no logra ser aceptado dentro de la Universidad de Viena. Entonces Adler, que ya trabajaba mucho, empezó a trabajar mucho más todavía, y envió el único ensayo él creía que había sido el Titanic, por barco a Estados Unidos, y al otro día se enteró que, bueno, el Titanic se había hundido, pero la noche anterior había tenido un sueño que algunos dicen profético, pero que él de ninguna manera aceptaba que era profético, que se hundía un barco. Pero la cuestión es que más tarde se entera de que no había ido por el Titanic, sino que había ido por otro barco. Así que con esa novedad, digamos, este libro arranca como bastante anecdótico, en definitiva. ¿Conocían la anécdota esa, la del barco del Titanic? No. No. Ok. O sea, Está por buenísimo. poco Adler se nos va en el Titanic, por poquito. Adler por poquito casi se va en el Titanic, exactamente. Y entonces Pero en hay, vez de tener a DiCaprio hubiésemos tenido a Adler ahí, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pero él se negaba absolutamente a considerar esa anécdota o ese hecho como algo profético o supersticioso. En realidad él decía que había tenido ese sueño, más que nada porque estaba muy angustiado y muy ansioso de que ese libro llegara a destino, llegara a una editorial, y que de alguna manera su psicología comenzara a desarrollarse por todo el mundo. Más que nada fue eso. Él se negaba rotundamente al aspecto supersticioso. Por eso una de las cosas que debemos decir es que todo el modelo adleriano es basado en la ciencia, y que siempre hizo mucho hincapié en que sus constructos fueran validados empíricamente. Por eso es muy importante destacarlo. Pero en Uruguay, el que se encargó de diseminar la idea adleriana fue un sociólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires, que ya falleció hace un tiempo, obviamente, que es Jaime Bernstein. Jaime Bernstein era un sociólogo que logró doctorarse en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Educación, sobre todo el modelo educativo de la psicología adleriana, que incluso yo hace muy poco tiempo pude ir a la universidad y ver el registro de ese ensayo,
Así que eso es como una cosa importante de quién introdujo la psicología adleriana por estas latitudes. Nosotros tenemos el gusto de haber conocido a Jaime Bernstein, que fue el que prologó casi toda la obra adleriana de la editorial Paidós. No sé si llega a la editorial Paidós, sí, está en la editorial Paidós. Por eso es muy importante de conocer la fuente originaria de Adler, que está muy bien, digamos, traducida y muy bien prologada por este sociólogo Jaime Bernstein. Y una de las cosas que dice Jaime Bernstein sobre el estilo de vida, que el estilo de vida tiene que ver con la personalidad, que el término viene de Charazo, que es marcar, que el estilo de vida es la personalidad en definitiva, y él dice que hay como 7 principios que caracterizan el estilo de vida. El primero de las primeras características es el principio de precocidad del carácter. Precocidad del carácter. Adler ahí plantea de que en los primeros 5 o 7 años de vida es cuando se desarrolla el estilo de vida. Por eso en psicoterapia adleriana, y esto siempre hacemos el hincapié, de que las personas que se forman con nosotros, ahí son como 3 patas, ¿no? Una pata que es la académica, la de los seminarios, en donde las personas estudian y se imparten clases, pero otra de las partes más importantes es la supervisión y el análisis personal. Cada formando, para terminar la formación, tiene que transcurrir al mínimo 3 meses de psicoterapia adleriana. ¿Para qué? Y bueno, para conocerse, lisa y llanamente. El principal instrumento es uno mismo. Entonces, el principio de precocidad del carácter tiene que ver con que el estilo de vida se desarrolla muy tempranamente, a los primeros 5 o 7 años de vida. El segundo principio, y voy a tratar de ir bastante, digamos, no detenerme demasiado, es el principio finalista o teleológico, que tal vez que ahí lo conocen. Que quiere decir que el comportamiento humano está dirigido siempre a metas. Si en algún momento Freud o el psicoanálisis clásico, la pregunta paradigmática era ¿por qué suceden las cosas? En Adler la pregunta paradigmática es ¿para qué suceden las cosas? Y ahí yo me pregunto la diferencia entre el por qué y el para qué. El por qué está ligado directamente a un modelo epistemológico causalista propio de la época freudiana, y la pregunta ¿para qué? Está vinculada a un modelo constructivista y teleológico. Es necesario saber cuáles son las motivaciones inconscientes de los seres humanos que dirigen los comportamientos actuales. Yo sé que muchos de ustedes son educadoras, y probablemente ustedes se pregunten para qué el niño llama la atención, o para qué el niño rompe algo, o para qué cada vez que tengo que ir a la escuela, mis hijos tienen que ir a la escuela, hacen un berrinche. Ahí escucho algo, no sé, Moni. Está en mute, Andrés. Andrés, espera, ¿estás en mute? Ahí. Estaba colocando en silencio todos los... Ok. Y en eso se colocó el tuyo automáticamente. No pasa nada, no pasa nada. Cualquier cosa, duda que tengan, me van parando directamente, así podemos profundizar en algo que no haya quedado claro. Pero a lo que iba... Usamos el chat para que cuando sucedan esas dudas que puedan ir colocándose ahí, las pongamos por acá y entonces vamos haciendo el anuncio. Confío plenamente entonces en tu moderación, Moni. Muchas gracias. en esto de los adlerianos de la cooperación, que es muy importante. Pero bueno, el tercer principio, que es el de la unicidad, que quiere decir que todos los elementos están interrelacionados, o conforman un todo o un conjunto integral. ¿Sí? El cuarto principio, que es el principio de identidad, significa que el estilo de vida se mantiene fiel a sí mismo durante toda la vida. Por ejemplo, un niño que a los 4 años
evita juegos de competencia, Adler diría que a los 40 evita entornos sociales. ¿Se entiende? Hay una finalidad de resguardarse frente a una situación amenazante que es lo social. Por eso el principio de identidad. El principio quinto, que es el principio social, dice que el estilo de vida se construye siempre en un contexto social. Todos los objetivos y metas que nos ponemos en la vida tienen que ver con lo social. Por eso Adler reconoció en la psicología, reconoció en Marx el primer psicólogo social, porque es imposible estudiar el individuo aislado de la sociedad o aislado del contexto social. Yo necesito entender a un sujeto, por ejemplo en mi caso que soy terapeuta, yo necesito conocer dónde está inserto ese sujeto para conocer los componentes internos del estilo de vida. Si yo no conozco la cultura o el contexto, difícilmente voy a poder entenderlo de manera individual. Por eso es muy importante esto de que la formación del terapeuta sea siempre continua. Es necesario continuar estudiando otros modelos y también otras disciplinas, ¿por qué no? El principio 6, que se describe como la teoría de la personalidad, es el de la peculiaridad. El estilo de vida es peculiar. ¿Qué quiere decir que es peculiar? Que el sentido tiene que ver con, es íntimo y privativo de cada uno. Y el 7, que es el principio creador, que es algo interesante ahí en Adler, que es lo que introduce diferente del modelo freudiano, es el principio creador. ¿Qué quiere decir que es el principio creador? Es que el ser humano no está ni determinado por el componente genético, ni por el contexto social. Es decir, que ni la genética ni el contexto nos determinan. En realidad, Adler dice que el contexto y la genética son materiales en donde el estilo de vida se construye propio a la creatividad de cada individuo, porque es una relación entre el contexto, entre la genética y el ambiente, ¿por qué no? ¿Cómo vienen hasta ahí? ¿Vienen bien? ¿Sí? ¿Hay dudas, preguntas hasta este momento, chicos, chicas? Precocidad del carácter, vi ahí que decía. Ajá. Anoté todos los que mencionaste, Andrés. Sí, es precocidad del carácter 1, 2 finalista, 3 unicidad, 4 identidad, 5 social, 6 peculiar y 7 creador. Ujú. ¿Sí? Lo interesante de Adler en este sentido es que, y ahí Rudolf Dreikun, un discípulo de Adler, dice que Adler liberó al hombre de la causalidad, de esto que estábamos hablando del modelo psicoanalítico, del por qué, es decir, que el pasado nos determina, nos liberó de eso, pero nos selló con la responsabilidad, que uno es libre porque también es responsable del comportamiento. Y eso es lo que debemos enseñarles a los niños, ¿no? En definitiva, a confiar en sus recursos, pero al mismo tiempo conocer cuáles son los límites. Cuando vuelve Adler, conocen un poco de la biografía de Adler, cuando Adler es médico... un segundito. Sí. Recuerden que podemos ir anotando todas esas cuestiones y dudas mientras... Me estaban llamando. Cuando Adler fue médico de la Primera Guerra Mundial, le tocó observar cantidad de desastres humanos. Entonces, cuando terminó la Primera Guerra Mundial y Adler vuelve a Viena, estaba reunido con los psicólogos nietzscheanos, de Nietzsche, que hablaban de la voluntad de poder. Adler dijo, lo que necesita la humanidad en este momento, en un momento de atrocidad, era incrementar el sentimiento de comunidad. Y cuando un discípulo le escucha decir eso a Adler, le dice a Adler, pero ese constructo no existe en los tratados de filosofía. Y él rápidamente, porque tenía mucha chispa, dice, es lo que necesita la humanidad. Este amor desinteresado por las personas. Es decir, cuando yo ayudo a realizarse a los demás, me estoy realizando a mí mismo. En esta ida y vuelta es donde le da sentido a nuestra vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, dale, Moni, arranca.
Y bueno, y también teníamos por acá que justamente tiene que ver con esta parte del sentido de pertenencia, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí, sí. Y una de las cosas, de las cualidades del estilo de vida es que el estilo de vida, dice Adler, no es heredado, sino que es adquirido. Entonces, como es adquirido, siempre los adlerianos ponemos un hincapié al ensayo o al entrenamiento del estilo de vida. No es algo que está determinado por nuestra genética. Entonces nos marcamos, por un lado, el determinismo y el otro, el libre albedrío. Estamos en la situación ahí como en el medio. No estamos totalmente determinados por nuestro pasado, por nuestra genética, por nuestra experiencia, pero tampoco somos tan libres de hacer lo que se nos ocurra, sino que somos libres porque en definitiva vivimos en un contexto, y en un contexto donde hay personas, y es necesario también anticipar las consecuencias de mi comportamiento. Si yo tiro un libro, ese libro me va a venir con un sillón. Es decir, cómo vamos anticipándonos las consecuencias de nuestros actos. Entonces es muy importante fomentar lo que es la responsabilidad o la cooperación. Entonces una de las cosas que decía Adler, que el estilo de vida no es heredado, sino que es ensayado, se aprende. Otra de las cosas que decía, como punto B, el estilo de vida no es innato, sino que es el resultado de un ensayo. Después, otra de las cosas que planteaba, que no es un producto mecánico, sino que tiene que ver con un modelo holístico, en donde confluyen distintos factores del ser humano. Tampoco es instintivo, no está determinado por los instintos, como en la teoría freudiana, que estaba determinado por el instinto sexual. No es producto de reflejos o condicionamientos, ni de hábitos, sino que uno elige libremente los hábitos también. Por eso ahí nos diferenciamos del conductismo. ¿Ok? Y el último, que no es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy teniendo dificultades, puedo ir a una psicoterapia y tal vez que puedo superar, pero voy a seguir siendo yo sin esas dificultades. Es decir, esto de que en definitiva cambiando lo cambiable, es decir, que podemos generar cambios dentro de lo que nuestro organismo nos permita. Es como decir, yo vengo con los ojos celestes y me los quiera cambiar, capaz me los puedo cambiar, de hecho, pero hay ciertas cosas que hay un margen de cambio, no se puede cambiar todo absolutamente. ¿Ok? Bien. Yo acá rescaté una cita de Ansbacher, que el matrimonio Ansbacher se encargó, de alguna manera, de sistematizar todo el pensamiento adleriano en dos, creo que son como las Biblias, pero son dos libros muy buenos, que me gustaría que lo pudieran conseguir, que esto se consigue. Yo lo tengo en versión española, pero está en inglés, que uno es La psicología individual de Alfred Adler, de Ansbacher y Ansbacher, que es el matrimonio que se encargó de sistematizar toda la obra adleriana, y del cual nosotros aprendemos y hemos aprendido mucho. Este es uno. Y el otro es Superioridad e Interés Social, también de Ansbacher y Ansbacher, que es este. Creo que esos dos libros, si van a estudiar a Adler, o un Adler introductorio, creo que esos dos libros le van a dar un pantallazo general de todo el sistema adleriano. Y una de las cosas que yo siempre aclaro a los muchachos y muchachas que están en los cursos con nosotros, es que Adler, antes de entrar a la Asociación Psicoanalítica, que además fue el cofundador y primer presidente, ya tenía un sistema independiente al de Freud. Él no se lo puede considerar un discípulo de Freud, sino que en realidad fue el primer fundador, fue el cofundador y el primer presidente, y en realidad lo que hizo, y lo que vio Freud en Adler, fue un cooperador. ¿Sí? No fue un discípulo, sino que fue un cooperador. Lo mismo que Jung. Pero en esta cita que yo les quería marcar, de Ansbacher, dice algo así como, no olviden el hecho de que ni la herencia ni el ambiente
son factores determinantes. Ambos dan solo el marco y las influencias a las cuales responde el individuo de acuerdo con su estilo de vida creador. Vuelvo a insistir en esto del estilo de vida creador. Es decir, que no estamos determinados por el pasado ni por la genética, sino que también podemos encontrar nuevos sentidos a la vida. Miren, en el libro de Carácter Neurótico, Adler lo define de esta manera. Él, siendo médico de la Primera Guerra Mundial, le tocó observar cómo a dos soldados le amputaban un brazo. ¿Sí? Tiempo más adelante, se encuentra con uno de ellos y le dice, doctor Adler, mi vida es un desastre, vivo de la pensión militar y he pensado en quitarme la vida. Esa es la primera interpretación. Se encuentra con el otro soldado que sufrió lo mismo, es decir, le amputaron un brazo, y le dice, doctor Adler, mi vida es mejor, tengo una hija hermosa, y no entiendo por qué la naturaleza nos da dos brazos si es suficiente vivir con uno. ¿Qué quiere decir? Frente a un mismo hecho objetivo, dos interpretaciones distintas. Entonces, la psicología adleriana pone el énfasis en la interpretación que los sujetos hacen de los hechos, y no de los hechos en sí mismos. Es decir, en psicoterapia puede venir alguien que tenga alguna dificultad, como por ejemplo, yo no soy bueno para terminar la tesis, o no soy bueno dando conferencias, o no soy bueno en mi trabajo. Y tal vez que uno lo puede ir ayudando en las interpretaciones que ese sujeto está haciendo de sí mismo, que en realidad es de subestimar una parte de su potencial. Entonces Adler, como fue también psicoanalista, fue el primer psicoanalista optimista, si se quiere. ¿Por qué fue optimista? Porque él decía que siempre se puede hacer algo, incluso cuando uno está en una dificultad muy grande o tiene una enfermedad mental, siempre se puede hacer algo para mejorar esto que Adler llamó la convivencia humana. Poder convivir en una sociedad bajo el respeto, bajo ciertas reglas, derechos, pero sobre todo responsabilidades también. Y eso es muy importante transmitirle y comunicarle a nuestros hijos. Dice, nuestro sudor es su paz, su salud es nuestra pugna. Es decir que en los niños está el futuro de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Entonces es muy importante lo que ustedes hacen como educadores, ¿no? No solamente de trabajar en psicoterapia, lo que yo hago esto, sino de trabajar un poco antes para que los sujetos no tengan que ir a psicoterapia más adelante. Que esa es la idea. Sí. A mí me gustaría hacer un pequeño altito hasta aquí, porque de verdad ya llevo como 5 hojas anotadas acá de todo lo que has dicho, y yo imagino que mis compañeros también. Y algo que me gustaría hacer es precisamente hacer, si me permites, un alto para que ellos puedan abrir sus micrófonos y preguntar. Obvio, sí. Hasta este momento del estilo de vida, que creo que es esta última parte que nos compartes, porque sobre este estilo de vida, de acuerdo a los diferentes entrenamientos en donde hemos estado y compartido, hay preguntas tales como, si solamente tienes ese estilo de vida, ya no lo puedes cambiar, o se actúa de acuerdo al grado en donde se sienta amenazado el individuo. Uh-huh. Han hecho ese tipo de preguntas, entonces me gustaría abrir el micro para que ellos internen eso, porque creo que nos puedes dar mucha luz en esta parte, ¿te parece? Vale, fantástico, abrimos los micrófonos, sí, cómo no, me encanta eso, el diálogo, ¿eh? No me gusta estar acá como un monólogo. Sí, okay. Prefiero el diálogo, toda la vida, soy adleriano. Pues mira, toda la gente que está acá le conozco regularmente de cara a cara, y todos hablan mucho. Hoy nos tienes todos así, mira, como anonadados, porque los veo atentísimos con todo. Entonces, pero yo les voy a invitar, por favor, a que abran sus micros y expresen todas esas dudas. Sí. Adelante. Quien desee empezar, solo levante su manita, tanto esta o la otra azulita, para que nos podamos ir en orden. Adelante. Quien desee iniciar, Almita, te veo ahí. Y a Diana también, ya la vi que está contigo. Bien, preguntas, chicas, chicos, adelante.
Es curioso que no los escucho ahora, pero bueno. Hola, hola. Empiezo Adelante, yo. Carla. Una compañera por ahí se veía, entonces pensé que ella iba a hablar. Este, bueno, ahorita que estabas platicando de los principios del estilo de vida, Ujú. justamente una de las dudas que me surgen fue la que Mónica ya ahorita compartió. Dices tú que, bueno, que él compartía que el tema de la identidad, ¿no? El estilo de vida se mantiene fiel así durante toda su vida. Entonces puedo imaginar que el tema de la psicoterapia funge como para poder cortar esos estilos o evolucionan o cuál es el cambio que se da ahí, porque también no había comprendido muy bien lo del tema del creador, o sea, Ujú. esa parte de crear, y me gustó Claro, mucho porque pienso que ese puede ayudar al otro exacto. a crear tu propia evolución o tu propio cambio en el estilo de vida que no te está gustando, no te está siendo útil, porque para llegar a la psicoterapia, los seres humanos pues encontramos que no está siendo útil, ¿no? O sea, encontramos como ciertas fallas o ciertas sí, o sea, simplemente no me es útil, quiero cambiarlo, no me siento a gusto, Exacto. quiero hacer algo ahí, ¿no? Entonces creo que el otro, pues puede ayudar. Entonces como que estaba yo tratando de responderme eso, pero bueno, a ver, ¿qué me puedes decir tú? No, Carla, muchas gracias por la reflexión. Tiene totalmente sentido, de hecho. Como por un lado, si se mantiene fiel a sí mismo durante toda la vida, ¿qué hay de la psicoterapia? Bueno, te respondo en parte. Mira, no sé si ustedes han hecho psicoterapia, pero en definitiva yo hice psicoterapia y logré mejorar las cosas las cuales tenía que trabajar porque me sentía obstaculizado la vida, pero en definitiva sigo siendo el mismo. Hay ciertos principios esenciales que no cambian. Cambian la expresión fenoménica. Esto que tú decías, bueno, no estoy pudiendo dar mi último examen para recibirme, o no estoy bien con mi pareja, o en mi familia tengo un problema puntual. Entonces, para eso está buenísimo lo que estás diciendo, esto del estilo creador, ¿no? Que en el estilo creador, me parece que está en lo acertado, está nuestra principal herramienta de trabajo, en esta posibilidad del hombre de poder reconstruirse de otra manera y que tenga mayor sentido esto de lo que es las ficciones, porque tal vez que hasta ahora o sea, me había funcionado la forma de ver el mundo, pero ahora ya no me está funcionando, entonces tengo que agregarle algo más a mi estilo de vida para que pueda ser más funcional con lo que me está transitando. Pero en psicoterapia una de las cosas que hacemos es arrancar por tres temas. Por ejemplo, ¿en qué está anclado o en qué está obstaculizado? Si es en el área familiar o en el amor en sentido amplio, en el trabajo o en las relaciones interpersonales. En alguna de esas tres áreas yo estoy bloqueado. Entonces se le plantea directamente al paciente dónde le gustaría empezar a trabajar y bueno, te lo dicen directamente, ¿no? Me gustaría trabajar por la parte amorosa, por la parte del trabajo, por la parte de la amistad. Son las grandes tareas con las que Adler habló que todos transitamos, que es el amor, las relaciones interpersonales y el trabajo o la vocación. Y eso es muy Sí, importante, que la psicoterapia adleriana es absolutamente optimista, ¿no? Esto de que no estamos determinados por el pasado o por las experiencias. Esto que decía Adler, no importa el hecho en sí, sino la interpretación que yo haga de los hechos. Como yo les ponía el ejemplo de los soldados. Ante un mismo hecho objetivo, dos interpretaciones distintas. Entonces lo que hacemos los psicoterapeutas adlerianos es trabajar con las interpretaciones que el sujeto hace de sí mismo, que esas son tres pilares, esto es la autoimagen, yo me siento frente al mundo de una manera particular, la heteroimagen, que es la imagen que tenemos de los demás, y la cosmoimagen, que es la imagen que yo tengo del mundo. Si yo creo que el mundo es peligroso, voy a andar por la vida defendiéndome. Entonces tal vez que tenemos que trabajar sobre esas interpretaciones para flexibilizar que en algunos lugares se puede estar tranquilo y no tiene por qué andar a la defensiva. Es como, por ejemplo, yo siempre digo que
yo voy a la cocina, agarro acá, no sé cómo se dice en México, pero acá se dice, en Argentina se dice la pava o la caldera donde se calienta el agua, no sé cómo se dice en La México. olla. La olla, bueno. ¿Qué pasa si yo entro a la cocina, agarro la olla y me quemo? Aprendo. No debo agarrar la olla cuando está prendida, cuando está con fuego. Pero ¿qué pasa si yo a partir de ahora no puedo entrar más a la cocina? Porque tengo miedo a quemarme de nuevo. Yo lo que estoy haciendo es sobregeneralizando el modelo. Aprendí de que la olla me quema, pero no solamente que aprendí que la olla me quema, sino que hay un patrón disfuncional. Estoy sobregeneralizando un aprendizaje. Yo lo que tengo que ayudarlo en la psicoterapia es a flexibilizar ese aprendizaje y decir, bueno, cuando la olla está prendida a fuego, digamos, no lo agarres con la mano, sino agarrarlo con un trapo o con una agarradera. ¿Sí? ¿Preguntas? Está bueno esto de dialogar, ¿eh? No sé si te pude responder. Sí, muchas gracias. Nada más te quería preguntar, dijiste autoimagen. Sí. ¿La segunda cómo era? Son 3 constructos con los que trabajamos en el análisis psicoterapéutico. Uno es la autoimagen, que es la imagen que yo tengo de mí mismo. Si yo me siento feo o poco inteligente, tal vez que por ahí si me gusta a alguien, no me presento porque sé que me van a rechazar. Pero en realidad es un tema interpretativo. Claro. O por ejemplo, si digo, yo no soy bueno en clase de inglés, tal vez que en clase de inglés no voy a presentarme o no voy a hablar porque yo tengo como una idea de que soy malo. Sí, puedo tener algunas dificultades, pero no significa que sea malo. Es un constructo muy absoluto. La otra pata del análisis es la heteroimagen, la imagen que tengo de los demás. ¿Cómo siento yo que son los demás? Y la tercera es la cosmoimagen, que es la imagen que tengo del mundo. Por ejemplo, esto de yo, si siento que el mundo es peligroso y voy a andar por la vida defendiéndome. Ok. Muchas gracias. De contexto, ¿a eso se refiere, Andrés? ¿Cómo? Contoimagen, ¿fue la última? Cosmoimagen. De cosmos, del cosmos, que es la imagen del mundo. Ya. Mira, acá tenemos, dice, ¿en qué corriente estaría clasificado Adler? Pregunta Susi Álvarez. Bueno, es una corriente independiente, ¿no? Pero si la tuviéramos que enmarcar, diríamos que está en lo que es las psicoterapias profundas, todas aquellas que tienen en cuenta el inconsciente. Pero también hay personas que la ponen dentro de los humanistas o mismo dentro de la psicología del yo. Pero nosotros con Ansbacher la consideramos que es una psicología profunda. ¿Por qué es profunda? Porque tiene en cuenta el inconsciente. Ok, es decir, creo que se refieren a esta parte de si es humanista, conductista. Sí, por eso decimos que es psicología dinámica, más acerca del análisis. Ok, y luego acá dice también, gracias, y luego comentan también, quisiera que ampliara sobre el concepto de Adler del estilo de vida, ¿cómo lo describe? ¿Hay diferentes estilos de vida, Andrés? Hay diferentes estilos de vida como diferentes personas hay en el mundo. Cada persona es un estilo de vida distinto. ¿Es único entonces? Es decir, no hay como 4 clasificaciones de cómo... En realidad hay patrones, o sea, distintas tipologías, pero que digamos que no son únicas en realidad. El estilo de vida es un constructo orgánico, muy dinámico también. Es que te lo pregunto porque de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, hemos llegado a pensar o a construir la idea que hay 4 estilos de vida: superioridad, comodidad, complacer y control. Sin embargo, Bueno, es una idea y por eso me parece que sería bueno hablar de ello. No, está bien. Usted hizo una tipología en función a la teoría adleriana, una tipología de cómo está en el mundo, pero sabemos que las tipologías, así como las enfermedades mentales o los diagnósticos o los patrones, son metáforas. No significa que el sujeto sea de la manera como ustedes lo están describiendo. Me parece que es mucho más complejo.
pero a los efectos didácticos o a los efectos de cuando uno está en un grupo de estudio, por ahí está bueno unificar un criterio para saber de quién estamos hablando cuando estamos hablando. Ujú. No sé si fui claro en eso. Sí. Sí, Buenísimo. mira, yo veo muchas lucecitas en los ojos de los que nos están acompañando, porque, ¿sabes qué pasa? Noto que en ocasiones creemos algo que nos hace sentido, es decir, escuchamos, vemos algo que nos hace sentido y entonces lo convertimos en un introyecto, no lo cuestionamos. Si me hace Claro. sentido, en ocasiones el ser humano no lo cuestiona. Exacto. Entonces, en ocasiones noto que a veces eso nos llega a suceder en el paso del tiempo con lo que vamos aprendiendo, pues, los seres humanos. Entonces, Claro. recuerdo yo en alguna ocasión que leí algún libro en donde decía que precisamente, pues, en esta parte adleriana se creía que el ser humano tiene el poder de cambiarse a sí mismo, es decir, como no cuadrarse en que aun y cuando yo soy yo, siempre voy a seguir siendo yo. Sí puedes seguir siendo tú, pero también puedes tener el poder de tomar decisiones cada vez más sanas. Desde luego, sí, sí, sí. Sí, de hecho, una de las cosas por las cuales yo estoy en formación, y bueno, ahora me toca ser el director académico y el analista didacta del Centro de Estudios Adlerianos, esta visión que tiene, que tuvo Adler y después el resto de los adlerianos de ser una psicología positiva y optimista, ¿no? De que con ayuda una persona puede cambiar, siempre se puede cambiar. El tema es que a veces queremos cambiar lo que no se puede cambiar, ¿no? Como lo que planteaba. Pero claro que sí, que siempre se puede hacer algo, de hecho. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos para diferenciar nuestro trabajo es que la psicología adleriana corre por 3 carriles, o hay 3 metodologías típicas de trabajar los adlerianos. Una es la psicoterapia individual o análisis clásico de la personalidad, que es lo que yo hago, que me dedico. Que es una psicoterapia que arranca con una prueba diagnóstica de 3 meses y después se puede extender de 1 a 2 años. ¿Para qué? Para cambiar el estilo de vida. Y cambiar el estilo de vida es cambiar los objetivos de vida. Objetivos tal vez más funcionales y más sociales, sin tanta ambición de la superación, ¿no? De que es muy importante superarse, pero no olvidarse que vivimos en sociedad y necesitamos incrementar el interés social y el sentimiento de comunidad. ¿Sí? El segundo carril es el counseling o psicoterapia breve. El counseling vendría a ser el asesoramiento, que es una palabra bien norteamericana, inglesa en realidad, que es para realizar pequeñas intervenciones para situaciones puntuales. Por ejemplo, alguna disfuncionalidad familiar, ahí tenemos el counseling familiar, algún tipo de dificultad de pareja, o cualquier otra situación puntual que no necesite de más análisis, máximo 3 meses. Y por último, el tercer carril, que tiene que ver con todo lo que es la psicoprevención. Y en lo que es la psicoprevención, yo incluyo ahí todo lo que es el parenting, los grupos terapéuticos de risa, los talleres con adolescentes, con familias, que se le invita a participar de estos seminarios en donde se le da o se trabaja con algún constructo adleriano, como puede ser, por ejemplo, la compensación o la resiliencia, para prevenir y proteger el estilo de vida para que no terminen transformándose en un conflicto posterior, que no lleguen a psicoterapia. Esa es la idea de la psicoprevención, que no lleguen a psicoterapia. Por ahí un poco paradójico, pero me dicen, pero vos no sos psicoterapeuta, ¿no querés que la gente haga psicoterapia? Sí, no quiero que la gente haga psicoterapia. Creo que se puede prevenir que el sujeto venga a psicoterapia, pero obviamente si está la dificultad, y tal vez que lo mejor es hacer psicoterapia. Andrés, gracias. Sí. Pregunta, Dale. ¿cuáles son los constructos adlerianos?
Hay una cantidad de constructos adlerianos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es lo que hemos trabajado ya, es el estilo de vida, el principio teleológico o finalista, el sentimiento de comunidad, el sentimiento de inferioridad, el interés social. Realmente muchos autores creen que la psicoterapia o la psicología individual es simple, pero uno cuando empieza a leer, realmente hay una cantidad de elementos que no son tan simples, que es necesario realmente un entrenamiento, una formación profunda, porque uno se va dando cuenta que ciertos constructos van teniendo relación con otros, como por ejemplo esto del interés social y el sentimiento de comunidad. Son dos cosas muy parecidas, pero en realidad no es lo mismo. Incluso hay una cosa interesante, de que Adler parece que era un buen orador, era muy buen orador, hablaba mucho en público, pero no así con los libros, no era muy claro por los libros, y como toda teoría que está en plena formulación, siempre habían constructos nuevos y que se iban evolucionando de la teoría, incluso, ¿por qué no contradictorios? Después otras cosas que le quería plantear, esto de además de leer no solamente estos dos libros que le recomendó, que le acabo de recomendar, sino la biografía de Adler, que es muy buena, que es el del libro de Philip Bottom, que es este, que se llama Alfred Adler, Apóstol de la Libertad, que es muy bueno porque, en parte, muchos de los constructos de Adler tienen que ver con su propia biografía. Yo no sé si ustedes saben que desde muy temprano Adler había decidido ser médico porque le tocó, primero que nada, observar cómo uno de los hermanos fallecía. No solamente que uno de los hermanos falleció al lado de él, sino que Adler mismo experimentó el sentimiento o el complejo de inferioridad cuando tuvo la enfermedad del raquitismo. Es decir, ciertos fenómenos que le fueron llevando a desarrollar esta idea, primero por la vocación de médico y psiquiatra, y después por ser un creador de una obra, de un modelo teórico que tiene que ver mucho también con su propia vida, ¿no? Esto de la compensación o el sentimiento de inferioridad. Adler durante mucho tiempo, y uno de los primeros recuerdos que tiene, es haber observado a sus hermanos jugar por la calle y él estar postrado en la cama. Ahí conoció directamente la inferioridad. O mismo con la neumonía que tuvo. O sea, distintos factores de su historia también explican en parte la teoría que después formuló. Y sobre todo, el hincapié fundamental de Adler es así, más o menos. Si Freud estuvo interesado en analizar el complejo de Edipo, ¿no? La relación que tienen los sujetos con los padres y las madres, Adler estaba interesado por las relaciones con los pares, cómo nos desarrollamos, cómo nos relacionamos con los otros. Porque una de las cosas que se dio cuenta es que en cada uno de nosotros existe una pequeña ambición hacia el poder. Y no está mal reconocer que todos queremos tener cierto poder. El tema es qué hacemos con el poder y cómo orientamos esa voluntad de poder hacia el beneficio de la comunidad. Me gustaría preguntar, Andrés, bueno, olvídate, el chat está una cosa vuelta loca con un chorro de preguntas. Bueno, no sé ya qué significa chorro, acá significa mucho, pero mira. ¿Cómo es? Chorro acá significa mucho. Ya también te vamos a mexicanizar. Bueno, está buenísimo, buenísimo. ¿Saben que la semana...? Y mira, cuéntanos. No, tranquila. Ok, mira, acá tenemos... ¿Por qué es diferente el interés social y el sentimiento de comunidad? ¿Qué los diferencia? Bueno, el interés social está relacionado directamente con los procesos cognitivos, con el conocimiento. Y el sentimiento tiene que ver con la vía afectiva, ya con sentirlo, porque yo puedo reconocer que soy un ser gregario, es decir, un ser social, que necesito de la sociedad. Ahora, no es lo mismo sentir amor por las personas que tengo al lado.
que eso es un proceso empático en donde yo empiezo a sentir con el corazón. Esto en Adler decía, ver con el corazón, ver con los ojos de los demás, sentir con el corazón de los demás, en ese proceso empático. Acá, fíjate que esto me lleva a pensar en ocasiones, la disyuntiva del respeto y la colaboración, porque veo que generamos ideas de que el respeto es tú estate con los tuyos y otra persona esté con los suyos y respeta como al otro. Sí. Y sin embargo, si esa sería la idea, tal vez se contrapondría con la colaboración y con el compartir con el otro, ¿no? Hacia toda la humanidad. ¿Esto tiene relación con el interés social y el sentimiento de comunidad, Andrés? Y yo creo que sí, porque en definitiva, si no hay interés social, no hay respeto ni tampoco hay cooperación. Creo que el interés social tiene que ver con un constructo más amplio, en donde hay pequeños comportamientos o factores que hablan del interés social, pero no lo describen en su totalidad. Acá pregunta Shirley, ¿entonces la fuerza creadora cambia la interpretación? Y sí, porque volviendo a esto de que en psicoterapia adleriana uno hace énfasis de los procesos subjetivos. ¿Por qué digo de los procesos subjetivos? Porque yo puedo tener una mansión, tener el mejor auto o el mejor trabajo, pero sentirme insatisfecho. ¿Sí? O puedo tal vez sentir que mi vida es un desastre y en realidad para otros tal vez que no lo es. Entonces lo que tiene que ver esto es cómo yo me siento con lo que tengo, y no importa tanto lo que tengo, en definitiva. Obviamente que es necesario tener un mínimo para vivir y ese tipo de cosas, pero sabemos bien ahora desde la psicología positiva de Martin Seligman que el ser humano necesita una cantidad tiene unas necesidades primarias, pero una vez que sobrepase las necesidades primarias, no le cambia el nivel de felicidad. Si tiene más, menos, no le va a cambiar. Por eso esto de la idea de la psicoterapia adleriana de una necesidad de cooperación, ¿no? De que una vez que estén resueltas ciertas cosas en la casa, el sentido de la vida o la felicidad tiene que ver con el hecho de poder ayudar a los demás y a desarrollarse en las comunidades. Y por eso, si bien en psicoterapia el cambio es individual, también apostamos al cambio social, de que ese sujeto, una vez que mejoró, también puede hacer algo en su comunidad familiar, en la comunidad del barrio, que no se quede el cambio solamente en el consultorio, sino que sea el cambio social, esto de mejorar como humanidad, mejorar como sociedad, como una utopía también. Acá preguntan, gracias, acá preguntan, dicen, ¿cómo ayudar a los hijos a ser conscientes de un estilo de vida saludable para prevenir el proceso terapéutico a futuro? Bueno, en parte tiene que ver, y eso lo sabemos mucho del parenting, esto que hace el trabajo de la doctora Alison Schaefer, que es el hecho de ganar la cooperación y que el sujeto, en función a las responsabilidades y a la etapa del desarrollo de la personalidad, pueda hacerse cargo de sus necesidades. ¿Por qué pasa? Hoy vemos a padres que le dan todo a los chiquilines, ¿no? Si te sacás una buena nota, yo te regalo un celular grande, o si te sacás una buena nota, te llevo a algún viaje. Le estoy dando la impresión a mis hijos que si se portan bien y logran lo que yo les pido, los voy a premiar con algo monetario. Y tal vez que lo bueno sería que el niño entienda que lo más importante es la responsabilidad que él tiene sobre sí mismo y sobre los demás, y no por lo que va a recibir, porque si no sería como los castigos también. Los castigos y los premios en definitiva son como dos caras de una misma moneda. Una pregunta. Adelante, Marina. Okay. De verdad que un placer escucharte, de verdad. Gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Quería preguntarte un poquito lo que estabas comentando anteriormente, ahorita que hiciste el comentario de la psicología positiva. Cuando empezaste a presentarte, comentaste que tenías formación también en esta rama. Entonces, me gustaría saber, desde tu experiencia personal,
¿cómo o cuál sería el principal punto de unión entre la psicología positiva y la teoría de Adler? Bueno, es un gran punto. De hecho, yo estoy haciendo psicología positiva porque soy psicoterapeuta adleriano, primero que nada. Es imposible desvincularlo. Yo creo que Adler sufrió esto de lo que es... se le dio poco reconocimiento de las contribuciones que hizo en el mundo científico. Yo creo que Adler podría ser tranquilamente el primer psicólogo positivo. El tema es que no tenía una metodología. Lo preguntaba. Sí. De hecho, hay una cosa que es interesante. Yo, en realidad, hice el doctorado en psicología positiva, con adolescentes. Pero una de las cosas que dicen los teóricos de psicología social, de psicología positiva, es que como Adler, Roger, tal vez Fritz Perls o Frank, no tenían en su momento una metodología científica como la que se utiliza ahora, se los desvinculó de lo que es todo psicología positiva. Pero es más un tema de historia que de contribución real, porque en definitiva Adler se le podría considerar tranquilamente, vuelvo a insistir, como un primer psicólogo positivo, de hecho. En esto de no hacer hincapié solamente en las enfermedades o los aspectos disfuncionales, sino de entender que la psicoterapia como una reeducación del estilo de vida tiene que ver con facilitar el desarrollo de las potencialidades del ser humano. O sea, una de las cosas que tenemos como lo vemos en la clínica, ¿no? Que los adlerianos arrancamos a trabajar con las cualidades positivas, no así con las cualidades negativas. Sabemos cuáles son las cualidades negativas, pero primero arrancamos con lo que sabe hacer, con lo que sí puede hacer, para que una vez que lo tenga reconocido y sea consciente de su potencial, pueda corregir aquellas cosas que son disfuncionales, pero nunca arrancamos a trabajar con lo que no sabe o lo disfuncional. Gracias. No, por favor, a ti. Muchas gracias, Marina. Mira, acá también están preguntando, ¿hay estilo secundario y estilo primario en la cuestión del estilo de vida? Hay como distintas teorías, pero sí, en realidad tiene que ver, me parece que lo primario y lo secundario con los procesos de socialización y la lógica privada y la lógica social. La lógica privada tiene que ver con el aspecto más subjetivo del ser humano, que está mediado por el cristal con que veo las cosas, y la lógica social tiene que ver con aquellos aspectos que compartimos como comunidad, con las normas, los valores, acordes a cada contexto. Pero llevaría una clase entera eso, ¿eh? Estamos preparados para eso, todos, Andrés. Mira, veo todas las sonrisas en las personas y dicen sí. Ahora, veo que dice sí, clase también de lógica privada, dicen por acá. Mira, que si nos podrías compartir, también mencionan que si nos podrías compartir un poquito del constructo de la teleología o teleológico. Teleológico, sí. Bien. Constructo teleológico, principio teleológico, que es uno de los constructos de la psicología adleriana. Y una de las cosas que nos diferencia del psicoanálisis freudiano. A ver si lo explico mejor. Adler decía que el hombre y la mujer están motivados por metas, que a veces son metas inconscientes, y que el hombre y la mujer se construyen metas siempre hacia el final. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tirados desde atrás, desde el pasado, sino que estamos tirados desde adelante. ¿Por qué ustedes están acá hoy? No, ¿para qué ustedes están acá hoy en día? Para saber más de la psicología adleriana. En realidad lo que los motiva es una meta que está adelante y no atrás. ¿Sí? Pero también nos llevaría mucho tiempo explicar todo lo que es la diferencia entre el modelo causalista que caracterizó la psicología del siglo XX, sobre todo con el psicoanálisis clásico de Freud, y ya lo que es toda la psicología disruptiva de Adler,
que planteó todo un modelo teleológico o finalista. Acá preguntan también si hay objetivos del comportamiento, y si hay, ¿cuáles serían? Bueno, siempre hay objetivos del comportamiento, porque eso está vinculado con esta psicología teleológica o finalista, esto de preguntarse para qué están haciendo lo que se está haciendo. Pero Rudolf Dreikurs, que fue uno de los discípulos de Adler, sistematizó o tuvo los insights de los motivos del comportamiento, ¿no? Él decía que había como 4 motivos del comportamiento, y yo se lo voy a decir rápidamente acá que los tengo, que era una de las cosas que quería compartir con ustedes, y que lo pueden utilizar como forma de aprender, ¿no? Bueno, observan un comportamiento de un niño o de una niña, y ustedes se preguntan para qué está haciendo lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, acá está. Las metas para la comprensión de la conducta, que son los objetivos inadecuados de los niños, adolescentes y también de los adultos, uno es la atención, para llamar la atención. Otro es el poder, para obtener poder. El tercero es venganza. El cuarto, inadecuación. Y el quinto, excitabilidad. En realidad estos son, vuelvo a insistir, son patrones o formas de sistematizar lo que Adler hablaba del poder, en definitiva. Pero a nosotros nos sirve, sobre todo cuando estamos en counseling familiar, saber qué es lo que está buscando el niño con el comportamiento. Si está buscando atención, o está buscando poder, o ambas cosas. Es decir, puede no solamente buscar un solo objetivo, sino varios objetivos a la vez. Sí, con la sí, conducta. o puede cambiar, sí. Claro. Y luego acá también preguntan si puedes compartir acerca del sentimiento de inferioridad, complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Bueno, eso es lo mismo. Por un lado tenemos el sentimiento de inferioridad, que el sentimiento de inferioridad es un sentimiento, digamos, natural que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Todos lo experimentamos, es natural. ¿Sí? Es decir, yo me siento débil, entonces como me siento débil necesito estudiar más psicología adleriana. Entonces, es natural y está bueno que nos sintamos en algún momento inferior o inseguros, porque nos lleva al movimiento de ir por más, de esta superación. Ahora, ¿qué diferencia el sentimiento natural de pequeñez o el sentimiento natural de inferioridad al complejo de inferioridad? Es la interpretación. Es decir, cuando yo ya interpreto de que no solamente me siento débil, sino que no puedo hacerlo. Y eso tiene que ver con una interpretación. No puedo terminar la carrera, no puedo conseguir una pareja, no puedo ser un buen padre. Eso tiene que ver con nuestra opinión, que es subjetiva. De alguna manera, ser humano, dice Adler, equivale a ser inferior. Todos nos sentimos inferior en algún momento de nuestra vida. Y para compensar esa inferioridad, nos ponemos metas para superarnos. Pero ¿qué pasa cuando la inferioridad es exacerbada? Y puede ser exacerbada por algún evento traumático, o por alguna inferioridad orgánica. El deseo o el anhelo por la superioridad también va a ser exacerbado. Y entonces ahí es cuando vemos a las personas, los criminales, o cuando las personas vemos a delinquir, que no alcanza con superar mi inferioridad, sino que tengo que hacer mal o daño a los demás. Que eso sería como una superioridad disfuncional. En cierto grado, compensar la inferioridad está bien, pero ¿qué pasa cuando yo estoy sobrecompensando esa inferioridad? Cuando ya no es suficiente superarme, sino que tengo que hacer daño para sentirme bien. Que eso sería lo patológico. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, acá hay una pregunta también en privado. Dice, ¿qué pasa cuando las personas no se dan cuenta que en su hacer existe este complejo? ¿Qué sucede cuando se convencen a sí mismos que en su hacer
no existe este complejo. Y bueno, mucha gente no se da cuenta de este complejo, ¿eh? Que yo prefiero no hablar ni de complejo, sino de un mal manejo del sentimiento de inferioridad. Pero te diría tranquilamente que van a tener dificultades de relacionamiento. Van a terminar un poco aislados y solos. Porque una de las cosas, ¿sí? Es que coloca ahí, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos viviendo un mal manejo de sentimiento de inferioridad? Si estoy teniendo muchas dificultades en el trabajo, o en el amor, o en la amistad. Okay. ¿Cómo se relacionaría la risoterapia con la psicoterapia para sanar los enfoques de la vida? Preguntan Andrés. Ahí va. Primero que nada, nosotros no hablamos de risoterapia, sino que está con un modelo que es desarrollado por Michael Tietze, que son grupos terapéuticos de risa que tienen una base científica. Por un lado, las neurociencias, en esto de que el cerebro no discrimina entre lo real y lo imaginado, es decir, en los grupos terapéuticos de risa nosotros arrancamos con una risa forzada, porque el cerebro no distingue entre si es real o ficticia. Entonces cuando uno practica los ejercicios, obtiene los mismos resultados. Y por otro lado, la raíz adleriana tiene que ver con esto de las ficciones, ¿no? De que los grupos terapéuticos de risa son el complemento de la psicoterapia individual. Por ejemplo, uno de los lemas adlerianos es tener el coraje de ser imperfecto. Yo puedo tener el coraje de ser imperfecto con mi terapeuta, pero somos dos personas nada más. Pero como yo pongo en práctica el coraje de ser imperfecto en un grupo, bueno, el mejor complemento que hemos encontrado hasta el momento, capaz de disminuir la vergüenza y esa crisis de pánico o ansiedad, es participando o teniendo la experiencia del grupo de risa en grupo, que es realmente una actividad alentadora. Y lo interesante de los grupos terapéuticos de risa es que las personas no necesitan plantearse los problemas o presentarse, sino que están excluidas las presentaciones para evitar la retraumatización. Las personas van a reír solamente y hacen las actividades psicofísicas que propone el coordinador. Pero son como complemento de la psicoterapia, no es una psicoterapia, ¿sí? Acá comentan también, Andrés, ¿qué es el aliento y si existen niveles en el alentar? Bueno, eso de los niveles puede haber algún teórico adleriano que diferencia algunos niveles. El aliento es la clave fundamental de la psicoterapia adleriana. Sin aliento no hay éxito terapéutico. Y es distinto del elogio, es muy distinto del elogio o el falso elogio. El aliento es realmente confiar en que la persona que está trabajando con nosotros puede hacer algo distinto para mejorar su calidad de vida. Entonces, los psicoterapeutas adlerianos alentamos a las potencialidades que se pueden ver en ese sujeto, y que el sujeto de a poco deberá reconocer para qué está preparado. En algo está preparado, seguro. Y luego preguntan, ¿cómo podemos aprender a alentar y a alentarnos? Bueno, creo que es fundamental la psicoterapia, esto de poder encontrar en cada uno de ustedes cuál es su potencial. Cuando uno encuentra en qué puede ser bueno, y cuando tuvo la experiencia de haber sido alentado, también puede alentar a otros. Es muy frecuente entre los maestros adlerianos ver una imagen donde es un monje budista, que viene un discípulo y le plantea que está muy desalentado en la vida. ¿Y saben lo que le dice el monje budista? Ve a alentar a otros. En esta posibilidad de alentar a otros está cuando yo también me estoy ayudando a mí mismo. Cuando yo ayudo a realizarse a los otros, me estoy ayudando a mí mismo. Por eso, la psicoterapia adleriana, como una psicoterapia basada en la evidencia y positiva, tiene que ver con que desde entrada estamos buscando el bienestar del sujeto. Y para eso
desde entrada damos 5 prescripciones para incrementar el bienestar. Una es tomar contacto con las emociones. Si yo me siento mal o estoy malhumorado, y tal vez que puedo mirar un video de humor y reírme. Hacer algo a través de la voluntad. 2, participar de algún grupo social extra trabajo. Ir a algún grupo o llamar a alguien con el que podamos conectarnos. No conectarnos por las redes, sino conectarnos en una comunicación. 3, es hacer actividad física todos los días. Es muy importante la actividad física a la hora de las variables psicológicas. 4, es hacer algún tipo de contribución, es decir, ayudar a alguien a cambio de nada. Lo pueden hacer con pequeños gestos. Y 5, es aprender algo todos los días, que no significa aprender, agarrar un libro y leérselo, sino aprender algo donde, en la ecología donde ustedes transiten, pueden aprender algo, siempre se puede aprender algo. Pero para eso hay que estar confiado de uno mismo y ser humilde. Andrés, disculparás tanta pregunta, pero mira, acá viene otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre alentar y animar? Bueno, no sé cuál es la diferencia bien, pero podría leer. Alentar es infundir ánimos, y que no sea de una manera falsa, sino que sea segura y precisa. Y creo que es fundamental para alentar haber sido alentado en algún momento. Las personas que vienen a psicoterapia vienen desalentadas. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico, y Adler ahí le diría, si tuviera que ser más simple mi psicología, diría que las personas que vienen a consultarnos están desalentadas. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es alentarla, pero alentarla significa que uno también tiene que ser muy empático con la persona y no decir cosas, como por ejemplo elogios, que la persona no lo va a aceptar. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y estar continuamente formándonos en cuál es el momento más preciso para alentar. Y el humor es una de las herramientas que tenemos para acercarnos más rápidamente a las personas con las que trabajamos. Diría Adler, que cada sesión, o sea, de trabajar cada sesión como si fuera la última. Yo necesito, y tengo una responsabilidad frente a mis pacientes, es que se lleven algo desde la primera sesión. Desde la primera sesión. Si no, mi trabajo no está bien hecho. Preguntan que si el aliento y el coraje es lo mismo. Y yo creo que el coraje tiene que ver con una disposición psicológica y el aliento más con una acción. Pero son parte de un fenómeno. Ok, creo que hemos leído como todas las preguntas de en privado, acá, así que es justo eso lo que iba, del chat. Entonces, lo demás son aportes, los voy a dejar para el final para que podamos abrir los últimos 15 minutos los micros y puedas escuchar las preguntas de las personas que las tienen ahí en mente o en corazón. Entonces, adelante. Fantástico, sí, me encanta eso de dialogar. Aparte, yo una de las cosas que le quería decir es que antes de terminar me gustaría verle a todos las caras y por qué no hacer una fotito también para que la comunidad lo vea. Me encantaría eso, si lo pueden hacer, sería fantástico. Adelante, Almita, gracias. Gracias. Bueno, pues primero muchas gracias, encantadas de escucharte, aquí estamos. Y tenemos una duda. Sí. Entonces, el complejo de inferioridad es algo natural. Sí. Cuando se vuelve un sentimiento de inferioridad es cuando yo ya me apropio de ese complejo y entonces digo y tomo decisiones con ese complejo de inferioridad. ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto, Alma. Es así. En realidad el complejo tiene que ver con esto de la interpretación que yo hago de mi sentimiento natural de inferioridad. Tengo un comentario, Moni, Andrés y todas. Sí. Y todos. ¿Qué tal? Soy Natalia de Colombia
yo tenía como, o he entendido, digamos, siempre como que el aliento está poderosamente dirigido al esfuerzo o al proceso que la persona hace en cualquier cosa. Y la alabanza o el elogio o el ánimo está más dirigido como al resultado. ¿Me Exacto. podrías como aclarar un poco eso? No, está muy bien eso, porque aparte una de las cosas en psicología adleriana, y eso sobre todo se ve en las técnicas que se utilizan para el parenting, que es en lugar de elogiar el resultado, es alentar el proceso. Porque una de las cosas que nos diferenciamos es de la psicología conductista, porque en definitiva lo que buscamos es que la persona sea más responsable, ¿no? Que pueda incorporar un código moral de lo que está bien y lo que está mal en función a lo que ellos consideren y a sus valores. Y no pensar en un órgano exterior que dice esto está bien o esto está mal. Claro, claro, para quitar como la dependencia de que... Sí, de la valoración extrínseca. Ok, excelente, muchas gracias. No, por favor, Natalia, muchas gracias a ti. Yo tengo una pregunta, mucho gusto. Andrés, saludos a todas. Aquí Isabel desde Guatemala. Bueno, yo he notado que a veces hay pacientes que, como tú decías, en la clínica 1-1, cuando uno les da el aliento, ahí se motivan, pero ya al momento de estar en la situación sola para alentarse o para atreverse a hacer ese cambio, no son capaces ahí ellos de motivarse o alentarse en ese momento. ¿Qué estrategias has visto tú en tu experiencia de terapia que te ha ayudado para que esa persona como recuerde esas estrategias y pueda alentarse y no necesariamente que tenga que estar alguien en ese momento, sino que ella misma pueda alentarse? Claro. ¿Cómo pasa? Bueno, pero eso está muy bien, que sería primero trabajar con la autoimagen que tiene el sujeto de sí mismo y para qué a veces ve problemas cuando no los hay y no puede afrontar las situaciones de manera segura. Pero una de las cosas que hemos dado con datos significativos, clínicos, es esto de poder experimentar este coraje de ser imperfecto en los grupos terapéuticos de risa, que realmente son un complemento que ustedes pueden buscar ahí mismo en internet de lo que se trata, porque la gente dice, pero ¿cómo van a reírse sin motivo? ¿Qué significa eso? Y son un grupo, son complementos de la psicoterapia. Entonces lo pueden buscar en Google, se llama La Psicología de la Risa, y pueden ver ahí un video de algunos trabajos de las técnicas psicofísicas que utilizamos. Pero creo que esto de tener la posibilidad de participar y equivocarse es mucho más fácil que no participar y equivocarse mentalmente. Hay una máxima adleriana vía Frank Walton que dice, entre hacer algo mal y no hacerlo, es preferible hacerlo mal. Obviamente ahí aclaramos la situación que si se van a tirar a una piscina y no hay agua, es conveniente no tirarse, ¿no? Eso es desde luego que es así. Pero es preferible tener la experiencia que tener la fantasía de la experiencia. Porque la experiencia te da un punto concreto sobre cómo te fue, cómo te sentiste y cómo deberías hacer para sentirte mejor la próxima. Eso noto que nos ayuda muchísimo porque una de las creencias que noto en la comunidad se ha establecido es que los errores son oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, cuando todo el tiempo queremos anticiparnos a qué voy a hacer para no equivocarme, entonces tal vez vayamos en otra vía distinta a la creencia de que los errores son oportunidades de aprendizaje. Si realmente creemos que es así, entonces nos estaremos animando a ir tal vez un poco más conscientes de que equivocarnos pues va a ser parte del proceso. Exacto. Y sí, que sí. Se vale ser imperfecto, ¿no? Y sí. Y en ese coraje de ser imperfecto creo que uno aprende a ser más confiado con uno mismo, pero al mismo tiempo más humilde con las diferencias y entender de que es necesario convivir en un mundo en donde necesitamos de la diversidad y que en esa diversidad está digamos, el sentimiento de comunidad, de poder aceptar esas diferencias como algo que nos enriquece en lugar de algo que nos desfavorece, ¿no? Gracias. Acá Mariela también quería aportar. Adelante, Mariela. Y es en relación a esta diferencia enorme entre el elogio y el aliento. Yo trabajo con niños pequeños y pensaba lo diferente que es
y lo mal acostumbrados que estamos como educadores o como padres a elogiar los logros y guiarnos solo por el resultado. Espero una nota, espero una conducta, espero algo como específico, y puntualizamos mucho en eso y elogiamos. Y los niños se acostumbran a hacer las cosas como solo un conductismo, lo hago, me da y hago y recibo, pero no hay realmente un aliento en eso. Entonces los niños no son conscientes ni del proceso y no valoran su esfuerzo, o nosotros adultos no les enseñamos a valorar el esfuerzo porque nosotros mismos no lo vemos. Y pensaba en eso y me parece como muy importante, y lo asociaba al estilo de vida, cómo se está desarrollando desde los primeros años y que tampoco lo estamos a veces tomando en cuenta quienes trabajamos con niños pequeños. Niños de preescolar, niños de 3, 4 años, yo veo una enorme diferencia en cómo reacciona uno y cómo reacciona otro, porque ya tienen un estilo de vida diferente, y cómo, dejando eso de lado, y si solamente me guío en los resultados y en responder con un elogio, estoy dejando como todo un área sin atender. Me hizo ahorita como mucho sentido todo esto, pensando en mi área de trabajo, ¿no? Como todo esto que estoy quizá dejando de hacer por los niños. Exacto, sí. Y de hecho, esto de lo que me estás diciendo, Mariela, me linkea con algo que les quería comentar del carácter neurótico de este sociólogo Jaime Bernstein, que decía así como una caracterización de lo que es la psicología individual de Alfred Adler y lo que hacemos en psicoterapia, que plantea que el normal desarrollo del carácter individual exige una educación que durante los 4 o 5 primeros años de vida evite exacerbar todo sentimiento de inferioridad y afán de superioridad, y que desarrolle en cambio al máximo el sentimiento de comunidad humano. La psicoterapia adleriana debe proponerse obtener estos mismos resultados en todas las áreas, es decir que una de las cosas que hacemos directamente, aparte cuando los pacientes me dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? O ¿cómo vamos a trabajar en psicoterapia adleriana? Nosotros sabemos a dónde vamos, que es incrementar desde el día 1 el interés social. ¿Sí? El mejor barómetro que tenemos de salud mental es el grado que el sujeto tiene de desarrollo del interés social o del sentimiento de comunidad. Cuanto más cerca esté de la comunidad, mayor salud mental, y cuanto más se aleje de la comunidad, mayor índices de psicopatología. Gracias. Xochitl también tiene preguntas, o sea, bueno, también. Adelante, Xochitl. Hola, Xochitl. Hola, mucho gusto. Yo te saludo desde Saltillo. Es un estado que colinda con Estados Unidos. Y bueno, yo quería que nos platicaras un poquito, ya sé que es muy profundo lo de la lógica privada, porque digamos, es un constructo que a todos nos llama mucho la atención, porque en eso se basa mucho de lo que trabajamos con las familias. ¿Nos pudieras profundizar más de este constructo? ¿Profundizar para de qué? La lógica privada. Ah, la lógica privada. Sí, yo lo que le decía que es una clase entera esa, pero lo que es la lógica privada tiene que ver con los procesos subjetivos. En esto de cómo me siento yo, cómo siento que es el mundo y cómo siento que es el mundo, y cómo siento que es cómo siento que los demás son, tienen que ver con las primeras impresiones que yo me hice de la vida. Si yo por ahí tuve una crianza no muy efectiva, evitativa o muy ansiosa, tal vez que las primeras impresiones que yo me haga del mundo es que de un mundo inseguro. Y ese mundo inseguro, que está vinculado con el mundo subjetivo, probablemente me genere algunas dificultades para convivir con el mundo social. Pero vuelvo a insistir que eso es para un curso entero de lógica privada y lógica social. ¿Sí? Que ahí les quiero recomendar este libro que para mí es fundamental, que es el de Michael Tietze, que ahí está muy bien expresado esa pregunta, se llama Fundamentos del teleanálisis adleriano, de Michael Tietze, este alemán que fue el que nos ayudó a comenzar los grupos terapéuticos de risa acá en Uruguay, que arrancó por allá por el 2010. Michael Tietze vino en el 2008, y otro de los libros
que es cabecera, digamos, de los maestros, que es el de Fundamentos de Psicología Profunda Teleológica de Yair Hassan y Mijael Titze. Gracias, Andrés. También Gaby y Alberto tienen levantada su mano. Adelante, Gaby y Alberto. Hola. Hola. A ver, estoy como un poco, a ver si lo puedo aterrizar. A ver si te puedo ayudar. Vamos a ver si te puedo ayudar. A ver, mira, ahorita que comentas justo de cómo está el objetivo máximo del desarrollo de comunidad, ¿no? Que sea de 0 a 4 años, como enfocarnos mucho más a eso que infidelidad y tal. Pero hay como muchas corrientes que a mí me causa de repente mucha, pues, esta confusión de qué tanto es también. Hay mucha creencia en proteger al niño de muchas cosas, ¿no? O sea, no, entonces si no quiere, no lo dé, que haga lo que quiera. O sea, como hay una corriente fuerte de no violencia al niño, pero siento que lo polarizan demasiado. Así es mi perspectiva, o sea, como lo estoy viendo, o sea, como muy polarizada. Ok. Sí, creo que puedo entender, en realidad. Es que es como... Imagínense que pasamos de un modelo familiar autocrático, es decir, como si fuera una baldosa, como una cerámica donde se toca que es fría, pasamos de un modelo autocrático a un modelo muy permisivo, en donde no se saben cuáles son las limitaciones, cuáles son los límites, cuáles son los roles de los adultos, los roles de los niños. Creemos que todos tienen las mismas responsabilidades, cuando en realidad no es eso. Todos tenemos distintas responsabilidades, valemos lo mismo, pero todos tenemos distintas responsabilidades. Y creo que ahí sería un poco ajustar el modelo de lo democrático, ¿no? En donde se puedan establecer cuáles son los límites, cuáles son las responsabilidades. Y también entender de que no es un laissez-faire o permisivo, sino que uno espera de ciertas personas, o espera de los niños también, una responsabilidad, y no es que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Pero no está justificado en ningún sentido la violencia, y ni los castigos, todo lo contrario. Claro, pero entonces en todo lo contrario está no le digas nada, ¿no? O sea, sí, eso es o sea, yo no estoy ahí, pero eso es lo que me toca ver, o sea, eso es lo que claro, me presento a papás. es como que se ha pasado del modelo autocrático, en donde están bien fijas quiénes son los que mandan, quiénes los que obedecen, a un modelo en donde, tal vez que antes, te lo digo así, antes para hablar en un grupo familiar, los niños tenían que levantar la mano para hablar. Ahora parece que cuando los adultos quieren hablar, tienen que levantar la mano ellos. Entonces hemos pasado de un modelo al otro. Pero no creo que sea bueno eso de que haga lo que quiera. En realidad no es lo adecuado. Creo que el adulto debe de poner límites también, porque los límites hacen que vayamos aprendiendo, pero en función a los valores y a una estrategia familiar por detrás, como esto de la educación para padres, ¿no? O sea, que cada comportamiento de los adultos también tenga una estrategia, ¿no? No es por actuar, sino que tenga una estrategia en donde cada comportamiento adulto tenga que ver con que el niño gane autonomía y mayor seguridad, pero sobre todo convivencia, de que pueda aprender a convivir, porque por ahí uno de los factores esenciales de la inteligencia no es solamente que aprenda cosas en la escuela, sino que aprenda a convivir, que creo que eso es la parte más fundamental de la inteligencia. Inteligencia emocional. Levanté la mano otra vez porque yo también tengo pregunta. Bueno, va muy relacionada y a lo mejor la respuesta va a ser similar, pero creo que es un poco otro enfoque. Ahorita que nos hablabas precisamente de que estamos como en medio, ¿no? Del libre albedrío, precisamente estos límites para la convivencia social. Entonces, ¿cuál sería la clave o cómo no atravesar esa línea entre poner esos límites y causar un resentimiento en el niño, ¿no? Que a lo mejor después se pudiera convertir en venganza o en una lucha de poder.
Entonces, Está muy buena la pregunta, sí. Pero ahí tiene que ver con la intencionalidad del mensaje. Porque no es lo mismo que yo te diga, está muy buena la pregunta, o, por ejemplo, que ahora te estoy diciendo, está muy buena la pregunta, está muy buena la pregunta. Son dos maneras distintas de encarar el mensaje, ¿no? Tiene que ver con la motivación intrínseca del adulto. ¿Qué quiere lograr con el mensaje? Si quiere lograr miedo, capaz que no es buen camino. Ahora, si quiere lograr convivencia, capaz que es el camino adecuado. Okay. Pero entiendo que sea difícil poder regular cuál es el medio, ¿no? Entre establecer límites y no ser demasiado permisivo. Muchas gracias. Juan tiene por ahí una pregunta. Adelante, Juan. No te escuchamos. No. ¿Ahora? Ahí. Ahí sí, Juan. Muy bien. Cuando una persona quiere hacer todo, que quiere hacer cargo de todo, ¿qué le está faltando desarrollar? Quizás más sentimiento de inferioridad, algo de interés social, ambos. Y pues, ¿cómo se le puede ayudar a esta persona? No entendí muy bien la pregunta, Juan. ¿La puedes repetir? Sí. Cuando una persona se quiere hacer cargo de todo. ¿Cómo de todo? Decir, quiero tener la responsabilidad de todo. Por decir algo, está en la casa y decir, bueno, yo me quiero encargar de todo lo que es de la casa, que va desde cocina, limpieza, todo, y no quiero que nadie haga nada. Como tener control. Sí, bueno. De todo. Claro. Sí, bueno, pero sí, te entiendo. Es como en realidad ahí por ahí escuché el tema de tener control, de querer tener el control de todo lo que suceda en la casa. Tal vez que ahí no está logrando convivir con las personas que están en la casa. Porque en parte tiene que ver con la división de las tareas. Para mejorar la comunidad debemos de dividir las tareas de una manera más equitativa y que cada uno pueda participar de las tareas de manera responsable. Por ahí si la persona quiere hacerse cargo de todo, tal vez que le está anulando la posibilidad a otra persona que esté cerca de hacer algunas tareas, o de hacerlas de manera distinta. Y si las otras personas no quieren tener esa consideración también, que se encargue de todo, pero también porque nadie quiere tomar ninguna tarea voluntariamente. Y si se plantea, se dice, es que estás forzando a que yo haga esto, cuando yo tampoco lo quiero hacer. O sea, decir, bueno, entonces en paz de, entonces claro. yo lo hago, ya no te molesta. Claro, sí, sí, entiendo de que la persona con este sentimiento de, pero yo siento que como comunidad interna de tener dos funciones. Claro. Sí, entiendo de que sí, que tal vez que ahí no hay una buena comunicación, de que no están generando mensajes útiles para que como familia, como grupo social puedan convivir. Pero entiendo que muchas veces, para no generar problemas, las madres o los padres hacen cosas por los niños, o para llegar más temprano a la escuela y no demorarse, pero en realidad lo que están haciendo es anular la responsabilidad de los hijos, ¿no? Juan, no te escuchamos. ¿Gustas quitarte el audio o el audífono? O quizás, ¿cómo poder hacer? ¿Qué poder hacer para plantear para abrir ese canal de comunicación? Y bueno, primero tiene que haber alguna dificultad, ¿no? Si no hay dificultad, si no hay conciencia de dificultad, difícilmente puede haber algún tipo de arreglo. Primero deberíamos apelar a que ese sujeto que se está haciendo cargo de todo se dé cuenta de que en realidad está siendo disfuncional o está generando más problemas que bienestar. Se me ocurre eso, que primero debería darse cuenta de que hay una dificultad primero. Si yo no puedo reconocer que tengo una dificultad, difícilmente voy a cambiar. Tenemos el tiempo, sé que todos tenemos cosas que hacer y que el tiempo que te pedimos, bueno, ha concluido y veo que
que todavía hay varias cosas por acá en el chat y bueno, tampoco quisiera ponerte en una situación comprometedora, Andrés, de que por favor otro día danos otra clase, ya lo platicaremos, pero veo que la comunidad se siente muy agradecida, los veo muy sonrientes, me parece que todos, y percibo ese ambiente en donde tenemos esa intencionalidad de aprender más y sobre todo de clarificar aquellas cosas que hemos aprendido para poder ayudarnos y ayudar más a la comunidad. Y pienso que cuando es en pro de la gente que también vamos ayudando con lo que hacemos, pues estas intervenciones y estas aportaciones son muy útiles para todos. Entonces, en nombre de todos, te quiero agradecer este tiempo, este espacio que te diste para vernos, para conocernos. Y bueno, no sé más qué decir, sino que gracias, en mi corazón solamente está gracias, 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 de verdad. Por favor, el agradecido siempre soy yo, me encanta compartir estos espacios, aparte realmente me sentí muy cómodo con ustedes, ojalá que en algún momento nos podamos volver a ver. Yo siempre los invito a las redes sociales que manejo, que no las uso para la vida personal, sino para el trabajo, así que me pueden seguir por Instagram o mandarme una solicitud por LinkedIn, Facebook, que siempre es bueno tenerlo cerca, ¿no? De poder identificar, yo estuve contigo en la clase de la introducción a la psicología adleriana y poder ya como ir asociando caras con intervenciones, así que espero que nos sigamos por ahí. Muchas gracias. Yo pienso que es muy posible, veo a la comunidad muy contenta, bueno, por acá por el chat también particular en WhatsApp, recibía mensajes, me siento muy a gusto, me encanta esta frescura que le estamos dando, esta claridad que estamos obteniendo, entonces eso, bueno, pues se agradece. Y seguramente estaremos pidiéndote un poquito más o un mucho más. Para... Sí, y además sería muy bueno eso de poderlo enfocar, ya sea que es una psicoterapia adleriana aplicada o aplicada a un contexto familiar o de educación, de que eso me pueda dar mucho más pautas a esto que es una introducción de la psicología adleriana, que realmente, miren, yo estuve estudiando, antes de recibirme psicoterapeuta, 4 o 5 años, más mi análisis que me llevó 10 años personal. Entonces, créanme que esto requiere de tiempo, pero sobre todo de mucha paciencia y sobre todo de poder entablar comunidades, ¿sí? Que la ciencia es en comunidad y no de manera aislada. Entonces, estoy de verdad muy, muy contenta. Veo los. Oli, la foto. Los mensajes. Vamos a hacer la foto, sí. Felices. Vamos a hacer una foto. Ya tuvimos tiempo como de darnos una pasadita, una peinadita, ya. Ahí va, de peinadita, eso, bien. Acá falta Guiomar. Ahí están. Estamos en 2 pantallas, entonces vamos a tomarnos 2 fotos. Dale. ¿Quién se puede encargar? Ahora sí que aplicando lo aprendido, ¿quién se puede encargar de tomar la foto? Ahí está. Marina y Almita se encargan. Listo. Pues perfecto, después me las mandan entonces. ¿Qué les parece si en lugar de decir queso y esas cosas decimos Adler, pero le quitamos el micro para que se sienta la emoción? ¿Les late esa idea? Ahí va. Ok. 2, 3. ¡Adler! Ahí va la otra porque estamos en 2 pantallas. 1, 2, 3. ¡Adler! Qué bueno, qué lindo. Y feliz cumpleaños, Andrés. Ya nos sopló Facebook, que fue el 9 de junio. Sí, tengo un delatador. Y muchas gracias. 6 de junio fue el sábado. La última, dicen todos. Muchas. Ahí va, 1, 2, 3. Adler. Gracias. Bye. Gracias. Que pasen bien, muchas gracias. Muy lindo todo. Bye. Muchas gracias. Bye, gracias. Chau. Bendiciones, chicos. Los veo pronto. Muchas gracias a los dos. Muy agradecida. Ay, tan lindos. Cuídense, por favor. Los veo muy pronto. Gracias, Moni. Bye. Gracias, hermosos. Gracias, Moni. Bye. Gracias, hermosos.
Gracias, Moni. Gracias, Moni, porque nos haces aprender mucho. Gracias. Qué lindo, los quiero muchísimo. ¡Ay, ya te vi, hermoso! Mira, ahí estás con tu mami. Hola. Qué bonito. Hola, hermoso. Qué emoción verlos.